Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Recuerda que en los últimos videos hemos estado hablando de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Hemos hablado en los videos anteriores de algunos derechos humanos como el derecho a la educación, la libertad de trabajo, la manifestación de las ideas, la libertad de difusión de las ideas, el derecho de reunión y de asociación, la libertad de tránsito, la libertad de cultos. Todos esos son derechos humanos. Ahora vamos a hablar de las garantías para la protección de los derechos humanos. Nuevamente vamos a recordar el principio general. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y de sus garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que la propia Constitución establece. Tú eres una persona, entonces gozarás de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales. La libertad de tránsito, la libertad de desplazamiento es un derecho humano. Entonces, tú como persona tienes el derecho de trasladarte por todo el territorio de la República, viajar por el territorio de la República, entrar al territorio nacional, salir del territorio nacional, cambiar de domicilio. Entonces tienes derecho a la libertad. Así como te menciono esta que es la libertad de tránsito, pues tienes la libertad de trabajo, la libertad de asociación, la libertad de cultos. Esas libertades están protegidas por las garantías. Pero protegidas en relación a quién? En relación a otros actos de otras personas que pueden afectar esos derechos y libertades. Específicamente hablamos de las autoridades del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, tanto a nivel federal, a nivel estatal y las autoridades municipales. Todas estas autoridades en la relación jurídica de derecho subjetivo o de derecho público están obligados a respetar el ejercicio de esos derechos y de esas libertades. Pero puede darse el caso de que esas autoridades ejecuten actos de privación. La autoridad puede ordenar que te priven de la libertad, que te priven de tus propiedades, que te priven de tus derechos, que te priven de tus posesiones. Por ejemplo, tú eres propietario de tu casa, de un terreno, de un edificio, y tú como propietario tienes el derecho de usar, disfrutar y disponer de esos bienes. Tú tienes como padre de familia el derecho de ejercer la patria potestad. También tienes ese derecho. Tú tienes el derecho de ejercer la libertad de trabajo y dedicarte a la profesión, arte, oficio, especialidad que a ti te guste. Tú tienes el derecho a la educación. Todos estos derechos, ¿sí?, deben ser garantizados y deben ser protegidos en contra de actos de autoridad. Y la Constitución, en el artículo 14, nos reconoce o regula la llamada garantía de legalidad y la garantía de audiencia, ya que se refiere a actos de privación. Este principio señala:
nadie podrá ser privado de su libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Tú tienes el derecho de trasladarte y de desplazarte por donde tú quieras, libertad de tránsito. Pero puede que la autoridad te prive de esta libertad. Para que la privación de la libertad sea lícita, sea válida, la autoridad debe respetar lo siguiente. Primero, debe seguirse un juicio en tu contra. Segundo, este juicio debe ser ante los tribunales previamente establecidos. Tercero, en el juicio deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento. 4. Que ese juicio y esas formalidades esenciales del procedimiento sean conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Entonces, si a ti te privan de tu libertad, sin que se lleven a cabo o se observen estos requisitos constitucionales, la autoridad está violando tus derechos humanos, porque no se te ha seguido un juicio, no ha intervenido un tribunal, no se han observado las formalidades del procedimiento y no ha sido conforme a la ley, y por tanto, tú tienes el derecho de protegerte ante esos actos de privación de las autoridades a través de un medio de control constitucional que es el juicio de amparo. Tú debes de saber en principio cuáles son tus derechos humanos y tú debes de saber que esos derechos reconocidos por la Constitución están protegidos por las garantías que también la propia Constitución regula. Esas garantías entonces son los requerimientos exigidos por la Constitución para que los actos de autoridad sean válidos. Si no es así, si esos actos de autoridad violentan o no observan las garantías otorgadas para la protección de tus derechos humanos, la autoridad se está excediendo en sus facultades. La autoridad te está violando tus derechos. Por eso es relevante conocerlos. Por ejemplo, si una persona que tiene el derecho de ejercer la patria potestad sobre sus hijos, un padre, ¿sí?, en relación a sus hijos, pero luego el otro padre del menor presenta una demanda para privarte del ejercicio de la patria potestad, debe seguirse precisamente ese juicio a través de la demanda, del proceso jurisdiccional ante un tribunal de oralidad familiar. Deben observarse las formalidades del procedimiento y que sea conforme a la ley. Porque no nada más, ¿sí?, porque la autoridad a través de un acto te diga: yo, autoridad judicial, te privo del derecho de ejercer la patria potestad sobre tus hijos. No, no son así las cosas, ¿sí? Tiene que seguirse un juicio, un proceso jurisdiccional integrado por una diversidad de actos a partir de la presentación de una demanda hasta la sentencia y hasta la sentencia que ha causado firmeza. Y en todo ese juicio
deben observarse formalidades. Por ejemplo, una formalidad relevante es el emplazamiento. Si no se te emplaza a juicio o si se te emplaza de manera indebida y luego viene la sentencia donde se te priva de ejercer la patria potestad, no se observaron las formalidades del procedimiento. Entonces se violaron tus derechos humanos. Así como te lo comento en este ejemplo, tú debes de partir de cuáles son tus derechos, cuáles son tus libertades. Porque se debe respetar el libre y pleno ejercicio de todos tus derechos y de todas tus libertades. Y no permitas que la autoridad abuse precisamente de ese poder para afectar el ejercicio de tus derechos y libertades. Para que en el ejercicio de tu libertad de tránsito tú puedas ir de un lugar a otro sin que ninguna autoridad te moleste o pretenda privarte de dicha libertad. Si alguien quiere privarte de tu derecho de propiedad, específicamente hablamos de una autoridad, pues también deben observarse las formalidades esenciales del juicio y que sea conforme a la ley. Te invito entonces a que conozcas de tus derechos, a que conozcas de tus libertades y ahora a que conozcas cuál es la garantía que protege estos derechos y libertades, que se resume en la garantía de audiencia y la garantía de legalidad. La garantía de audiencia significa que para que se prive de un derecho o de una libertad o de un derecho humano a una persona, debe ser oído y vencido en juicio. La garantía de legalidad se reduce a que solamente la autoridad puede hacer lo que la ley le ordena y los particulares podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Ojalá y hayas aprendido en este video. Estúdialo, medítalo y reflexiona y sobre todo ya sabes que tienes garantizados tus derechos y libertades en la propia Constitución Política de México. Hazlos respetar y que te los respeten. Si te gustó este video, házmelo saber, ¿sí? Di que te gusta, ahí en la campanita, ahí en el buzón o donde corresponda, manifiéstalo así y que te vaya muy bien. Muchas gracias y que tengas buen día.